Aleluya. Por eso le damos gracias a Dios. Damos la bienvenida a todos los que nos visitan también. Y a los que nos ven por nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. Amén. Todos los que nos ven por televisión. Aleluya, esperando en el Señor que la palabra sea de bendición. Hay tantas verdades espirituales que a veces no manejamos porque no leemos la Escritura. Mucha gente viene a la iglesia, hermanos, sin leer la palabra y sin nutrirse de ella. Jesucristo es un ser real, histórico también. Sus enseñanzas marcaron la historia y se han hecho muchos libros y películas, pero la única realidad espiritual, lo que es real, espiritual, trascendente eternamente, es su sacrificio y la fe de todos aquellos que hemos descansado en Él, esperando el cumplimiento de sus promesas. Una noche en la historia fue trascendente. Una noche en la cual Jesús, un hombre que andaba por Jerusalén y esas tierras con una nueva doctrina, con una manifestación de poder, porque él hablaba del reino. Se habían levantado muertos como Lázaro. Muchos se habían recibido la vista como Bartimeo. Mujeres sanadas del flujo de sangre. Resucitados también como Lázaro y así. Cuestionado por sus enseñanzas. Pero una noche, él se reunió con 12 hombres. Mientras Israel en conjunto como nación se preparaba para tomar la Pascua, él tomó esa noche en especial para darle una nueva significación a la Pascua y al cambio de la simbología ceremonial de lo que significaba toda la liturgia, perdón, la liturgia no, todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Jesús y 12 apóstoles, él dice el apóstol Pablo. Voy a iniciar con el apóstol Pablo, me siguen con su Biblia. En pantalla va a salir la versión Reina Valera 60 y yo voy a leer la versión internacional. Y voy a comenzar en el verso 23, dice: yo recibí del Señor, eso lo enseña el apóstol Pablo, lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. Quiero suscribirme solamente a ese versículo porque quiero soltar un rema allí. La noche, diga conmigo, la noche que fue entregado, tomó pan. No era cualquier noche. No. Eso fue una noche trascendente. Todo comenzó cuando picó el pan. Era el tiempo de partir al berit, el pacto. Dios había hecho varios pactos que luego voy a reseñarlos con el ser humano. Comenzando por el pacto adámico y el pacto edémico. Pablo está diciendo: yo recibí una revelación del Espíritu Santo acerca de lo que pasó aquella noche. Y me voy a suscribir a la revelación. Y es que la noche que Jesús fue entregado, esa noche el Hijo de Dios fue entregado para cumplir el plan profético de Dios determinado aún antes de la fundación del mundo.
Usted y yo estamos aquí porque un día también nos vamos a morir. Y el Señor nos mandó a predicar, puso personas para cerciorarse de que usted y yo no nos toca el fin de los pecadores, de la gente sin Cristo, irse a la condenación eterna. Pablo dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Cuando vemos el libro de Mateo, su capítulo 26, y los evangelios sinópticos nos dan una cosmovisión, cada uno, Marcos, Lucas y Mateo, cada uno proyecta una escena del mismo evento, pero de varias concepciones. Ahí ve usted a Jesús, como todos los judíos en ese día, estaba cenando su comida normal, todo según la tradición, la comida normal. Pero la comida de la Pascua, los elementos de la Pascua, eran posterior después de haber cenado. Por eso que Pablo aquí a los corintios les habla muy claro de que la Santa Cena no es para comer, saciarse, no. El que tenga hambre coma en su casa, y cuando venga a partir el pan, a participar del pacto, va a participar con los elementos que Jesús estableció. Aquí vemos en Mateo 26, fíjense que todos los discípulos hicieron como Jesús le mandó, y él estuvo en el aposento alto, y allí estaba anocheciendo, y Jesús sentado pues a la mesa con los 12, y mientras comía soltó la bomba. Imagínense, 12 hombres con Jesús, apóstoles, no cualquier cosa, los ungió el Cordero, son los 12 apóstoles del Cordero, en una mesa comiendo. Ya ha quedado para la historia, llamada la Santa Cena. Se han hecho películas, se han hecho folletos, de todo. Y allí Jesús suelta el bombazo mientras comían. Dice: esta noche uno de ustedes me va a vender, me va a traicionar. Es inconcebible que un apóstol de Jesucristo pueda traicionar la visión del reino que el Hijo de Dios vino a plantar. Eran gente llenos del Espíritu Santo, con impartidos de una visión celestial por el propio Hijo de Dios. ¿Cómo Jesús va a decir que uno de ustedes en este momento, en esta cena, cuando todo Israel está celebrando la Pascua, celebrando lo que pasó allá en Egipto, cuando Dios estableció un cordero por familia y que su sangre fuese a los dinteles, para que cuando pasara el destruidor no se llevara los primogénitos, sino los de Egipto? Jesús le dice: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Verso 22 dice: ellos se entristecieron mucho y uno a uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? Esto nos permite ver una cosa, hermanos. Tú no puedes andar al lado de un hombre de Dios sin tomar la visión. Cuando tu corazón, el diablo logra permearlo, el espíritu de traición va a fluir. Esa noche todo comenzó cuando Jesús decidió partir el pan. No era cualquier noche, era la noche, la Pascua, la gran Pascua. Todos se entristecieron. Eso es algo humano. Verso 23 dice: y el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar. ¿Sabe cuántos de nosotros hemos sido traicionados con gente que ha comido en mi mesa, en mi plato?
Aleluya. ¿Acaso seré yo rabí? Rabí, la palabra rabí es maestro. Y Jesús le respondió: la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él. Pero hay de aquel que lo traiciona, más le vendría a ese hombre no haber nacido. El significado de la última cena. Jesús no dijo: oye, esta es la última cena apostólica, profética que tengo con ustedes, mis discípulos, mis apóstoles. Oye, imagínense un apóstol comiendo con 12 apóstoles. Yo estaba en mesa de apóstoles, profetas, maestros. Yo estaba casi que Hechos 13. Y entonces usted está con esa ceremonia con tantos hombres de Dios, con tremendos currículum. Y usted allí, hermano, ay, yo no tengo currículum. Pero todos somos apóstoles. O todos somos pastores. Fue la última cena de Jesús con sus discípulos. Y también fue la última comida para celebrar la Pascua en la tradición judía. 3 cosas podemos destacar de esta última noche. ¿Usted cree que esos discípulos iban a pensar, o estaban pensando, estaban caminando, o se habían esperado que Jesús soltara el bombazo, que uno lo iba a traicionar, el otro lo iba a negar 3 veces? Y que por causa de que aquel lo iba a entregar, él entregaría su vida en un cadalso llamado el Calvario. 3 cosas importantes aquí a destacar. Número 1, Jesús anunció el sacrificio y el derramamiento de su sangre preciosa por los pecados del ser humano. Número 2, que sería traicionado por uno de sus discípulos. Número 3, que uno de sus discípulos lo iba a negar 3 veces antes que el gallo cantara. Otra cosa, en esta última cena Jesús instituyó la cena para la iglesia y la dejó como una ordenanza. Aleluya. Ahora imagínense que hoy el Señor nos dijera: tú me vas a negar en esta noche 3 veces antes que el gallo cante. O que tú me vas a traicionar después que metes la mano conmigo y mojas el pan. Satanás no juega con los ministros. Los ministros somos, ¿cómo diríamos la palabra? Objetivos. Llámese apartados, llámese adoradores, llámese pastores en general. Satanás nunca va a permitir, nunca va a querer que el propósito de Dios se cumpla en una persona. Si usted no se cuida, Pedro jamás dijo: yo jamás te negaré. No, nunca. Jesús estaba reunido con sus discípulos para celebrar la Pascua. Y así como el pueblo también estaba preparándose de la Pascua, la gran fiesta, la última iba a ser conforme a la tradición. Lo que la gente no sabía afuera es lo que Jesús estaba haciendo adentro del aposento alto. Fíjense que en el aposento alto Jesús se reunió con 12. Amén. Y sucedió todas estas cosas y se estableció un nuevo pacto. Y en el aposento alto 120 fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Dios. Lo que sucedería después que Jesús compartió el pan y el vino cambiaría la historia de la humanidad por la eternidad. Aquella sería una noche excepcional. La noche que Jesús partió el pan. Y todo lo que iba a ocurrir en esa noche hasta el día de hoy es conforme al plan eterno de Dios. Jesús ocuparía, o vamos a ponerlo más en el contexto adverbial,
Jesús ocupa el lugar de todo aquel que necesita salvación y vida eterna. Jesús ocupó el lugar que me correspondía a mí. Y Él fue levantado en una cruz en el lugar que me correspondía a mí. No me preguntó si yo quería. Lo hizo por amor. Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Sabe que el peso de la ley, no la ley romana, el peso de la ley, porque se había establecido un pacto, el pacto mosaico, donde 630 artículos definían que si uno fuese transgredido, transgredías toda la ley y era pena de muerte lo que te correspondía. Por años Dios instituyó en Israel el sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico y el sistema de ofrendas y sacrificios. Estableció un sumo sacerdote y un altar en el lugar santísimo, donde solamente un sumo sacerdote una vez al año, y derramando sangre de un cordero inmolado por sí mismo, podía entrar y traer la sangre del cordero y entrar allí, y en el lugar del propiciatorio, entre las alas de los querubines, derramar la sangre, para que allí él mismo tenía que estar presente como sacerdote. Porque si la ofrenda, escúcheme bien, no era aceptada, dentro de la indumentaria de los sacerdotes se les colocaba una campanilla y se le amarraba el tomillo con una cabulla. Si el tipo no era aceptado el sacrificio, moría allí en el lugar santísimo. Y como nadie podía entrar sino un sacerdote una vez al año, se le jalaba por los tobillos. Por eso cuando dejaba de sonar la campanita, pues el tipo estaba muerto. Aleluya. El peso de la ley demandaría la vida de Jesús como castigo por el pecado. Esa noche el Hijo de Dios sería entregado por uno de sus discípulos. Mateo 26, del 20 al 25. Y vemos a Judas. Eso fue muy frontal. Y ese es el trabajo de los profetas. A veces pensamos que agradamos a Dios. Mire, mucha de la vida cristiana está llena de hipocresía. Porque no vivimos conforme a la Escritura. No vivimos conforme a la visión de la casa apostólica, o con la visión de nuestros padres espirituales. A veces queremos y nos dejamos seducir por Satanás. Y queremos establecer nuestra propia visión de las cosas. Pedro era un apóstol. Satanás lo sacó de la salvación. Judas era un apóstol. Está en la condenación. ¿Qué le hace pensar a usted que el diablo está jugando? Usted puede estar apartado para hacer algo. De allí a que se le cumpla eso, pasará mucho tiempo todavía. ¿Por qué? ¿Qué hizo Jesús? Reunió a 12. ¿Cómo podía él picar el pacto, el nuevo pacto, y poner los símbolos cuando uno de sus apóstoles lo traicionaría y el otro lo renegaría? ¿Cómo vas a inaugurar el nuevo pacto si tú no descubres que dentro de tu equipo hay ese pecado? Jesús descubrió la obra de Satanás. Ahora, la última cena llena la celebración de la Pascua, o sea, lo que es la fiesta del Antiguo Testamento, la lleva a su
cumplimiento de lo que dice Éxodo 11, amén, del 1 al 13. No lo pongan en pantalla. Amén. Entonces, a veces pensamos que nosotros sabemos muchas cosas, pero no es así. Amén. En el capítulo 11 de Éxodo, del 11 al 13, te va a ver allí la plaga de los primogénitos y cómo Dios establece la Pascua. ¿Y por qué era necesario que él se reuniese con 12 discípulos? Era gente de reino. Era gente escogida para transferir la unción después de él irse al cielo. Fueron gente llena del Espíritu Santo. Solamente podían estar allí gente de un nivel espiritual único, que pudiesen entender lo que Jesús estaba haciendo y que estaba en juego en todo esto. Ellos no entendían todavía. En esta última cena hubo un cambio de elementos significativos. Y dice el libro de los Hebreos que para que entre un nuevo pacto, el antiguo debe ser caducado. Y para que haya un cambio de sacerdocio, tiene que haber un cambio de ley. Uno de los grandes problemas, mis hermanos, es que no leemos la Biblia. ¿Cuántos irán a la eternidad sin conocer las promesas de nuestro Dios? Que venimos a la iglesia porque es costumbre, porque es como allí nos conseguimos con los viejos amigos. ¿Cuántos no tenemos una Biblia para leerla? ¿Cómo podemos apropiarnos de todas las bendiciones y promesas? Aleluya. ¿Cómo podremos crecer espiritualmente si no tenemos la palabra? ¿Cómo podremos tener fe si no tenemos la palabra? Cuando Dios le dice a Ezequiel, di mi palabra. Ahora yo quiero que tú me digas primero si puede ser posible que estos huesos vivan. Satanás pensó que su imperio de muerte jamás terminaría. Si Satanás intentó, imagínense, acabar con lo que Dios quería hacer cuando hizo caer a Adán y a Eva. Mientras no haya edificación en el pueblo de Dios, y eso es lo que Dios siempre reclamó, mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. En esta última cena, todos los elementos y simbolismos del Antiguo Testamento que daban vida al sistema sacrificial del tabernáculo terrenal, que habían sido y habían estado en vigencia durante muchos siglos, Dios había decidido que era el día correcto, en el momento correcto. Y Jesús dijo un día, porque el Espíritu Santo se lo reveló a Juan. Jesús, el Espíritu Santo le dijo, ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Aquí uno de los elementos era el Cordero. La sangre debía ser sustituida, la sangre animal ineficaz tenía que ser quitada para que una sangre verdaderamente representativa pudiese clamar, hablar, porque dice el libro de los Hebreos que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Allí el Cordero y la sangre del Cordero, el chivo expiatorio, el azazel, todo este simbolismo, fiestas, ofrendas, sacrificios, rituales, iban a caducar en ese momento. Cuando
el escogido, el Cordero, ocuparía en esa última Pascua. Él representaría en el juicio a todos los seres humanos. Por eso Jesús dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahora, esta última cena, Jesús tomó dos símbolos asociados y los impregnó con un nuevo sentido para recordar lo que significa el simbolismo del sacrificio. Número uno, que Él nos salvaría de la muerte espiritual y nos libraría de la esclavitud espiritual. Jesús es el pan de vida. Cuando vemos Juan 6, 31, 33 y Juan 6, 50, 51, dice la Escritura, y aquí hablando Jesús de algo importantísimo. Amén. Yo voy a leer la versión internacional, porque uno tiene que tener otro tipo de lenguaje, amén, para la Escritura. Juan 6, verso 31 al 33 dice: y esta es la obra de Dios, que crean en aquel quien Él le envió. Les respondió Jesús: ¿y qué señal harás para que lo veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. ¿Qué puedes hacer? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Pero Jesús dice en el verso 32: ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. Afirmó Jesús. O sea, hasta ese momento de esa enseñanza, todos los israelitas pensaban que era Moisés el que les había dado el maná durante 40 años a un pueblo idólatra, malagradecido. Por eso vemos que hay un versículo que dice que pidieron codornices, pero Dios le mandó el maná. Entonces, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que le dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre, el pan de Dios. Es el que baja del cielo y da vida al mundo. Versos 50 y 51 dice de esta manera: pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Verso 51: yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y este es el pan, mi carne, que daré para que el mundo viva. Cuando venimos a la Santa Cena y no entendemos el simbolismo, porque mire, estas cosas de la transustanciación, mire, eso es inadecuado y es hermenéuticamente imposible en la Biblia. Y eso cuando en la iglesia tradicional romana dan la hostia, dice cuerpo de Cristo, eso es incorrecto bíblicamente, porque Jesús no le dio ni al pan ni al vino otro simbolismo que simplemente una ordenanza. No es porque usted dejó comer pan, se va a perder, porque wow, el pan es santo, es el cuerpo de Cristo. No, es un simbolismo del nuevo pacto que nos hace mirar, es hacia dónde, a la eternidad, a Jesucristo y su sacrificio vicario, y no mirar al Viejo Testamento, como dice Hebreos. No podemos seguir viendo los viejos sacrificios. No podemos volver a esos rudimentos tradicionales. Si somos una iglesia entendida, debemos comprender que debemos crecer espiritualmente, señores. Que usted tiene que estar bien claro y entender lo que es la Santa Cena. No es para tomarlo con ritualidad.
Claro, la Santa Cena es para el que la va a tomar, es aquel que ya ha entregado su vida a Cristo. Hay iglesias que si usted no está bautizado, no puede tomar la Santa Cena. Hay iglesias donde usted vive en concubinato, dicen que no puede tomar la Santa Cena porque vive en fornicación. Eso es verdad. Que usted está en fornicación, olvídese ese cuento. Y eso es verdad, pues. Pero esto es una ordenanza. Es para recordar lo que aquella noche ocurrió cuando Jesús tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos. Entonces, la salvación viene a través de su sangre, de su sacrificio físico en la cruz. Esa noche fue única en la historia. Sería entregado por uno de sus discípulos para ser crucificado. Otro lo negaría 3 veces antes que el gallo lo expusiera en su mentira. Aleluya. Pero lo más importante fue la sentencia judicial que lo llevaría al Calvario sobre una cruz a tomar su vida en expiación para nuestra redención. La justicia exigía muerte, y eso es para lo que Él vino a morir por el pecado del hombre. La cena, Jesús se reunió con sus discípulos para cenar. Luego a tomar los elementos de la Pascua, que eran los elementos, el pan ácimo y el vino. Dios había instituido el sacrificio del cordero y había que marcar con la sangre los dinteles de las puertas. Jesús fue el Cordero de Dios. A partir de aquel momento, Jesús daría cumplimiento a toda la profecía acerca de la obra del Mesías y su obra redentora. Le daría como conclusión a toda la simbología profética cuando estableciese el nuevo pacto. Y como testador del viejo pacto, del viejo pacto, porque la Biblia dice, no puede heredar nadie si el testador no muere. Y Jesús es el fiador de un nuevo pacto. ¿Fiador por qué? Porque Él entregó el valor de la fianza y era su vida, para darle valor al nuevo pacto, que a diferencia del antiguo estaba hecho sobre nuevas y mejores promesas. Ahora, por supuesto, culminaba lo que eran los pactos que Dios había iniciado con el ser humano en el Edén, el pacto edénico con Adán, el pacto adámico. Luego con el pacto con Noé, un nuevo tiempo para la humanidad. Luego el pacto mosaico, que es la ley, se institucionaliza la ley con Moisés. Luego se hace un pacto con Israel, que es el pacto davídico. Y luego el pacto con la humanidad, con Jesús. Cada pacto tenía una significancia especial. La última cena marcó el final de una larga espera. Cuando Jesús partió el pan, no era cualquier pan. Comieron como normalmente se hacía, y luego de comer entraban a celebrar la Pascua. Partir el pan no tiene ningún significado especial. Créame.
es la trascendencia de quien picó el pan y por qué lo hizo. A partir de ese momento se corrieron todo el velo eterno y todas las disposiciones legales de Dios se activaron para Jesús, para traer cumplimiento. Cuando vamos entonces a 1 Corintios, en su capítulo 11, verso 23, nuevamente dice que yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Aquí Pablo, por revelación del Espíritu Santo, está certificando algo que ocurrió donde Pablo no estuvo y donde nosotros tampoco hemos podido estar, pero por la revelación escritural. Jesús sabía la trascendencia de esa noche y tenía que descubrir al diablo, porque nada de eso iba a interferir en el plan de Dios. Usted dirá, ¿y Judas lo traicionó? Bueno, la Biblia no dice que Jesús tenía que, que Judas tenía que vender a Jesús. No, en ninguna Biblia lo dice. La Escritura no dice eso. Porque el salmista David profetiza acerca de esto. Pero nunca dice que se llamaba Judas. Fue Judas quien abrió su corazón y permitió que el diablo se le metiera dentro. Porque no veló. Mucha gente, hermano, el enemigo les trastorna todo por no velar. Pedro era autosuficiente y Jesús le estaba dando una lección. Y era de esa manera el descuido de Pedro que Satanás fue a la presencia del Padre y le dijo: dame a Pedro para zarandearlo como al trigo. Y esta revelación se lo da el Señor el Padre al Señor en la mesa y le dice: sabes, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo, mas yo he orado al Padre para que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque esta situación es por tu culpa, no por la mía ni por la visión. Este nuevo pacto, que es lo que celebramos con la Santa Cena, iglesia, está sustentado en el cuerpo y la sangre de Jesús. Cuando tomamos los elementos, el pan y el vino, es un ceremonial, es una ordenanza. No tiene nada en especial, es un pan normal, no es un pan ácimo. A veces siempre lo hacemos con pan sin levadura. A los niños se le da una bebida no alcohólica. Tenemos mucho cuidado en eso. Se les da a la Grey un vino, un poquitico de vino. No es que le estamos dando una garrafa de vino, no, eso. Y le damos un pan partido, un pedacito de pan. Es simplemente hacerlo partícipe de lo que Jesús vivió, y es como mandato, se lo da el apóstol Pablo. Lo mismo que yo recibí del Señor, eso mismo os instruyo. Y ahí comienza Pablo, pues, a partir de que parte el pan, a revelarle a la iglesia toda una serie de enseñanzas muy profundas que ocurrieron y están establecidas para que la iglesia, pues, aprenda y se edifique. El nuevo pacto se estableció sobre nuevas y mejores promesas en su cuerpo y en su sangre, porque es superior al antiguo pacto, que era la ley. Todo ese sistema sacrificial, la expiación de un animal por el pecado, la imputación a un animal inocente de llevar el pecado del pueblo de Israel. Lo que Jesús estaba haciendo ya no era por Israel, era por toda la humanidad. Y como cristianos debemos comprender estas cosas. Pero si usted no lee la Biblia, no lee la Escritura, es muy difícil.
que pueda apropiarse de estas cosas. Por eso cuando una persona es invitada a una iglesia, se le debe invitar para que busque de Jesús y se le enseñe, no para que vengan a ver al pastor. Porque es uno de los grandes problemas que muchos pastores han fallado y la gente dice, no, para pastores malos conozco ese, ¿cómo será ese que tú tienes? El plan redentor de Dios habla de la necesidad del hombre de ser redimido. Por eso Dios trazó detalladamente todo para dar cumplimiento en Cristo Jesús. La Santa Cena, señores, que realizamos hoy, como dice 1 Corintios, porque yo recibí del Señor también lo que he enseñado. Pablo no estuvo con los 12 discípulos, pero el Espíritu Santo, él dice, el Señor me lo reveló. Y me reveló tal vez más profundo que lo que los discípulos entendieron. Pablo entendió por revelación, aunque no estuvo en ese lugar, entendió la trascendencia eterna y lo plasma en la escritura para la iglesia. Y se lo da a los corintios porque son ellos que tienen cierta madurez espiritual. Porque si una iglesia debe crecer, mis hermanos, yo no me puedo conformar a lo que dicen por allá. Yo quiero saber, porque el día de mañana no, un día, diga conmigo, un día, el Señor dijo, no tomaré más el fruto de la vid en esta tierra, sino hasta que el día que lo bebamos allá delante de mi Padre. ¿Cuánto lo creemos? Un día Él va a servir la mesa, porque ya la ritualidad de la simbología ya no tiene pertinencia. Por eso el sacrificio de Jesús es eficaz una sola vez y para siempre. No como la de machos y toros cabríos. Como dice Hebreos, que los sacerdotes de ese tiempo, diariamente, 24 horas al día, realizaban los sacrificios. Primera de Corintios 5:7. Dice: desháganse de la vieja levadura. Saquémonos eso, dejémonos en el camino. Desháganse de la vieja levadura para que no sean masa nueva, para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Nosotros debemos ser masa, diga conmigo, debemos ser masa nueva. Dígale al de al lado, necesitamos ser masa nueva. Por eso, permítanme con el debido respeto, si nosotros llevamos doble vida, y aquí somos unos super inmaculados, como el pastor David, ¿verdad? Usted no es inmaculado, ¿no? No, yo pongo un ejemplo, pues. Porque todo el mundo puede decir, no sé, pastor David, eso es pura santidad. O la que está al lado, no, mire, son gente santa los que están allá en el altar. Porque esa es la concepción. Ajá, pero la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. David dijo algo importante: en pecado me concibió mi madre. Cuando te llevamos doble vida, y en mi casa yo no soy igual que aquí, entonces dígame qué somos. Porque de mí pueden decir los vecinos que soy mal hablado, pero no pueden decir otra cosa. ¿Y por qué soy mal hablado a veces? Cuando me ponen impertinente y hay que bajarle los humos. La pregunta, ¿cómo es usted? Quiero que incline un momento su rostro y se haga un autoexamen. ¿Cuál es su testimonio al mundo espiritual? ¿Cómo es su casa? ¿Cómo está usted en su casa? ¿Es igualito que aquí? ¿En su casa se respira paz, armonía, bendición?
¿Es en su casa la preocupación por las almas para que no se pierdan para salir a predicar? ¿Cómo es en su casa usted? ¿Hipócrita? Porque si venimos aquí, por eso que el Señor decía, vosotros sois hipócritas. Soy como que sepulcros emblanquecidos por fuera y podridos por dentro. Yo debo tratar de llevar una vida la misma que de aquí en mi casa y a donde vaya a dar buen testimonio. ¿Cómo podemos cometer errores? ¿Cómo no? Pero a veces somos hipócritas, porque venimos aquí, somos unos santurrones. Parecemos aquí, miren, como, bueno, pálidos. Ustedes que todo el mundo camina aquí así. Wow, ese hermano es pura santidad. Esa hermana es impresionante la santidad. Esa es una en su casa, menos un pan de Dios. No, mano. En la casa es el diablo. Por eso que los maridos no se convierten. Y eso es una realidad para muchas mujeres acá. Porque si usted no ha logrado que su marido se convierta a Cristo, es porque usted es el mal ejemplo. No hay amén. Claro que no hay amén. Y esa es la triste realidad de muchas mujeres aquí que están presentes hoy. Sus maridos jamás se convertirán y muchos de sus hijos tampoco, porque dan mal testimonio del evangelio de Jesucristo. Por eso es tiempo que nos convirtamos a nuestros caminos, dice el Señor. Vamos a preparar los elementos de la cena. Fíjese algo, la Santa Cena se hacía en familia. Jesús no se reunió con la Virgen María. Óigame bien. Jesús no se reunió con sus hermanas y sus hermanos. Ay, perdón. Usted que me ve por televisión, ¿usted sabía que Jesús tuvo hermanas y hermanos? ¿Usted sabía que la Biblia dice que el Hijo, el primogénito de la creación, el unigénito de Dios, nació en el vientre de María por obra y gracia del Espíritu Santo? Pero los hermanos y hermanas de Jesús nacieron por otra vía, y es la parte sexual, a diferencia de Jesús. Mucha gente se escandaliza cuando uno dice que Jesús tuvo hermanas. Llegó un momento, un día estaba reunido Jesús y le llegaron: Jesús, ahí están tus hermanas, ahí están tus hermanos. No, hermanos míos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos no sabían que María tenía varios hijos aparte de Jesús? Jesús fue el cumplimiento de la ley. Todo esto se hacía en familia. Y Jesús no estaba con María, estaba con los discípulos, con gente escogida, con gente de revelación, con gente del Espíritu, gente con propósito para el reino, gente que habían sido comisionados, impartidos de una unción y una gloria, para que después que Jesús se fuese, ellos ocuparan su lugar. Y con revelación propia, porque cada hombre de Dios allí, el Espíritu Santo les revelaría los principios proféticos de ese acto, y ellos lo enseñarían en las enseñanzas de los apóstoles, tanto en el libro de los Hechos, capítulo 2, por allá verso 42 en adelante, dice que compartían el pan todos los días. O sea, la Santa Cena no era así como que de vez en cuando. No, en todo momento que lo podían hacer, lo compartían, unánimes juntos en oración. Fíjese, ese acto profético que hizo Jesús era conforme a la tradición judía, pero la Santa Cena fue establecida para la iglesia. Fue diseñada para la iglesia. De hecho,
La Santa Cena es uno de las dos ordenanzas establecidas Jesús para su iglesia. La última cena fue un acontecimiento significativo como respuesta al momento crucial donde el plan de Dios para el mundo vería cumplimiento. Cuando nosotros, ya previo, antes de tomar la Santa Cena, quisiera terminar pues la enseñanza dando a entender, hermanos, que el apóstol Pablo aquí, tanto en Mateo como en 1 Corintios, está revelándole a la iglesia una enseñanza poderosa, porque Dios no puede dejar a su pueblo sin estar al tanto de lo que ocurrió aquella noche. Por eso cuando Jesús dijo, aquí el apóstol Pablo, lo que yo recibí del Señor, lo mismo que les transmití a ustedes, es que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. Una noche como pocas. Era el momento de cambiar los elementos del pacto y establecer un nuevo pacto. Pero había que, para dejar sin vigencia el anterior, alguien tenía que ser el fiador para que se cumpliese. Y la Biblia dice en Hebreos que para que haya herencia debe morir el testador. Para que entre en vigencia un nuevo pacto debe morir el testador, que es aquel que da las garantías de su cumplimiento. Todos nosotros debemos entender la dimensión profética y la trascendencia eterna de el acto profético que hacemos cuando participamos. Jesús escogió a 12 hombres que participaron con él en tomar los elementos del antiguo pacto y del nuevo pacto y su culminación. Y Jesús no iba a dejar a la iglesia sin esa revelación y sin privarnos a nosotros del privilegio de hacer lo mismo. Jesús dice: cuando 2 o más están reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Dice que cada vez que se toma la Santa Cena, anunciamos su muerte y su pronta venida. La Santa Cena tiene una simbología. Por eso es necesario instruirnos del cómo vamos a tomar la cena. La simbología que se le dan a estos elementos. No podemos darle más allá de lo que Jesús dijo que significaban. Él está dando una revelación en el nuevo pacto que trae una simbología diferente, utiliza palabras diferentes para mostrar la naturaleza profética de este nuevo pacto. Pero este es eterno. Y la sangre del Cordero sin mancha entraba año a año al lugar santísimo, donde un velo separaba el lugar santo del santísimo, y por ahí entraba el sumo sacerdote, habiéndose purificado con sangre de animales, para presentar el sacrificio, la sangre del Cordero, por el pecado de toda la congregación. Cuando Jesús resucitó, cuando Jesús expiró y entregó su espíritu, el grueso del cordón que mantenía colgado el velo se rasgó de arriba a abajo. Y Hebreos dice que Jesús penetró, abrió
un camino nuevo y directo al Padre, sin intermediarios. Hoy podemos entonces, y por eso celebramos la cena, que tenemos un acceso libre, que no podemos poner nada más, no añadir más a su sacrificio. Porque ustedes como pastores que están hoy acá, tienen que entender que los discípulos deben tener la revelación de lo que el Padre quiere hacer. Que los discípulos fueron escogidos para participar de algo que no todo el mundo puede hacer. Que ustedes pueden pensar como ministros que están aquí parados en el altar, que Judas fue expuesto porque se dejó permear el corazón por Satanás, por causa del dinero, y le puso precio a la cabeza de Jesús. Y que Pedro lo iba a negar. Por eso estamos aquí, porque somos hombres que podemos fallar. Y que la gente nos vea a nosotros como gente incapaz de cometer un error. Por eso tenemos este altar aquí sin músicos, o por lo menos ya no con todos los músicos. Y mucha gente nos sirve como mujeres, porque simplemente se dejaron enfermar el espíritu y el corazón y el alma. Por eso, fuera. Esa noche Jesús hizo público a la iglesia que en medio de su equipo había gente que no tenían la revelación y la visión espiritual de la posición de honra que les corresponde. Por eso cuando el apóstol Pablo dice: lo mismo que yo recibí del Señor, esto mismo les imparto. Porque esto lo vamos a hacer siempre en memoria de Él, y así anunciamos su muerte redentora y su pronta venida. Porque ustedes hoy, como ministros, van a impartir al pueblo los elementos. Son símbolos, no son nada particular, no es un vino súper espectacular, no es un pan traído de por allá de Israel, no, o aquello que se come el Shabbat. Yo comía, durante muchos años estuve con judíos, y todos los viernes comía Shabbat, y los miércoles iba a escuchar al hermano Jacobo, a escuchar la Torá. O sea, conozco lo que es el principio mesiánico. Pero Pablo dijo: la noche que Jesús fue traicionado. Y ese es el rema. Y ese es el título. Porque ahí, al partir el pan, se desató todo lo que estaba escondido. Porque no se podía establecer un nuevo pacto mientras un equipo ministerial apostólico, los 12 del Cordero, Satanás lo había logrado permear. La Santa Cena, iglesia,
No es una ritualidad, es un regocijo. Es una proclamación, es decir, pronto, cada vez que lo tomemos estamos diciendo, se acerca más el tiempo de tu venida. Mire, yo no sé cómo será cuando uno se va de este país, de este mundo. Pero yo he estado con personas que tuvieron la experiencia de irse y regresar y después irse otra vez y contar, bueno, toda esa experiencia preciosa. A diferencia del viejo pacto y la sangre de los machos cabríos y de las azeles, su sacrificio. Estos sacrificios no ofrecían vida eterna, no ofrecían perdón permanente del pecado. Su efecto era temporal. Este nuevo sacrificio dejó claro, al terminar de cumplirse con el último suspiro de Jesús y su resurrección, que lo que Él había prometido era vida eterna, perdón de nuestros pecados, reconciliación con Dios, alabado sea Cristo. Por eso este nuevo pacto no es en sangre de animales, sino en sangre de hombre. Por eso Él vivió como nosotros. Por eso llegó un día a decir, Padre, si no es de... permite que pueda pasar esta copa, pero si no es de tu voluntad, mira, me la tomo igual. Por eso tiró los brazos y dijo, Padre, cuando Él vio que estaba en la cruz durante cierto tiempo y comenzó entonces a ver cómo se iban cumpliendo todos estos términos de los sacrificios del Antiguo Testamento, llegó un momento que dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Llegó el momento de la revelación como hijo de Dios y como hombre en la cruz. Se dio cuenta que estaba todo listo para que se cumpliera Isaías 57 y 53. Cuando dice que Dios quiso someterlo a quebranto, varón de dolores, y colocó sobre él el peso de la transgresión humana del pecado. Entonces se sintió solo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando se sintió solo, es porque el Padre cargó sobre él la culpa. Porque por Adán entró la muerte al mundo y por posterior Adán vendría la vida eterna. Pasado el tiempo necesario determinado por Dios, entonces Jesús dijo, consumado es. Ahora te entrego mi espíritu. Y expiró. Allí principados y potestades. El infierno fue juzgado también. La muerte segunda vio su día de fin. Satanás vio terminado sus días de tropelías. Y allí se determinó el destino eterno de todo aquel que cree en Cristo Jesús. ¿Usted cree que pudiésemos levantar una cruz aquí de 4 metros? Si un hombre crucificado, mire esto que el Señor me está dando, imagínese, y lo podemos ver en Apocalipsis. Imagínese que usted pudiese ahorita mismo, mientras Jesucristo está colgado muriendo, y usted pudiese aplaudirlo. Vamos, apláudalo, apláudalo. Pero apláudalo de verdad, verdad. Y comienza a decirle, gracias, Señor, gracias porque entregaste tu vida por mí. Gracias porque estás en la cruz por mí. Gracias porque sufriste la carga por mí. Miren, pero eso es un aplauso para quién. Estamos diciendo Jesús colgado en la cruz del madero, porque esto es eterno. Su misericordia alcanzó no solamente su izquierda, su derecha. Él dijo, Padre, perdónale porque no sabe lo que hace. Su obra vicaria fue consumada. Dijo,
consumado es, la deuda ha sido cancelada. Aleluya, Jesús. Iglesia, estas son enseñanzas doctrinales básicas. De la doctrina cristiana, apostólica. Cuando vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 11, en su verso 23, el apóstol Pablo, un hombre bien entrenado, un hombre bien instruido en la palabra, por revelación del Espíritu Santo, transfiere a la iglesia, a los creyentes, algo que había ocurrido una noche con el Salvador del mundo, con Jesús. Él dice: de lo que yo recibí del Señor, lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Verso 24: y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Esto es una ordenanza en memoria de. El vino y el pan simplemente son elementos, no son sagrados, porque son cosas que en la iglesia primitiva eran de común manejo de la gente. Es el acto de fe con que usted, por reverencia, hace. Los que van a tomar la Santa Cena son los que son creyentes en Jesucristo, porque Romanos dice que no se puede llamar a Jesús Señor si no se le conoce, y no se le puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, quien nos lleva a la conversión y al arrepentimiento. Entonces, lo que yo recibí, igual hago yo y cualquiera de mi equipo pastoral. Lo que hemos recibido del Señor, eso mismo transferimos a la iglesia y al ministerio de pastores y todos aquellos que son parte del equipo ministerial. Previamente, antes de tomar los elementos de la cena, Isaías 1:18, si lo pueden poner en pantalla, por favor. Aquí el profeta Isaías, por revelación de Dios, dice: venid y estemos a cuenta. Venid y estemos a cuenta. Aleluya, Jesús. Venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Libro de Isaías 1:18. Pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Incline su corazón y su rostro. No podemos tomar la cena si no nos arrepentimos, porque es un acto, es una ordenanza. Aleluya. Aleluya. Dígale ahí, no con el pensamiento, en voz baja, que usted se oiga, se escuche usted. Dígale: Señor,
Aquí está mi vida. Mira todo lo que yo he hecho malo. ¿Y quién no ha pecado? Primera de Juan 1:9 dice. Primera de Juan 1:7, 8 y 9. Por favor, pero lo pongan en pantalla. Para que podamos entender más claro lo que dice Isaías 1:18. Aleluya. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo. No los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Todos nosotros cometemos errores. ¿Cuántas veces contritamos al Espíritu Santo con conocimiento de causa? Todos los días, cada rato. Somos seres humanos que habitamos en un cuerpo donde la ley del pecado reina, porque si no, no fuéramos a morir. Pero no podemos tomar la cena o los elementos simplemente así, dame el pan, dame el vino y dame los para adentro. No. O sea, es que tengamos conciencia de lo que se va a hacer. Aleluya. Allí, tómense estos minutos un momentito para decirle al Señor: Señor, aquí estoy, yo soy más cochino que un trapo de inmundicia. Jeremías lo dice de otra forma. Hay dos versículos que dicen: vuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Y Jeremías también dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, tu pecado siempre irá delante de ti. Hay una condición humana contra la cual luchamos constantemente. Por eso es que la santificación es progresiva. La salvación es instantánea. Pero crecer, santificarse, todo eso es progresivo. Y Dios va a tratar con nuestro corazón. Padre, estoy poniendo los elementos de la mesa delante del pueblo. Reconocemos que te hemos fallado y no soy distinto a los demás. Porque pecamos de omisión, de comisión, en conciencia. No podemos darnos de golpes de pecho hipócritamente. Pero vamos a un camino de transformación y cambio, santidad. Aleluya, Jesús. Por eso, nada es mágico. Nada es mágico. Aleluya, Jesús. Entonces quiero que si ya hizo esta oración, se tomó este tiempo precioso, tome el pan y tome el vino en sus manos. Y el pan, dice Pablo, 1 Corintios 11:23. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, en la noche que fue traicionado, tomó pan. Y después de haber dado gracias, no fueron cualquier gracias, es que Dios estaba obrando en él para dar cumplimiento a todo por lo cual Jesús se había comprometido en Filipenses capítulo 2, verso 8, de verso 6 al verso 9. Aún antes de la creación del mundo,
Aún antes de que el hombre fuese creado, el plan redentor y sacrificial de Jesús fue expuesto y revelado a la iglesia en Filipenses capítulo 2, versos 6 al verso 9. Aleluya. Pónganlo en pantalla, por favor. Aleluya. Cuando no, nada de lo que hizo Jesús vino por obra de la casualidad. Verso 6 dice que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Levante el pan. Démosle gracias al Señor. Que nos permite conscientemente participar de esta ordenanza y disfrutar por la fe del tiempo venidero, porque hemos creído que en su sacrificio lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Partió el pan, le dio gracias y el Señor dice: Pablo, este pan es mi cuerpo, que por vosotros, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Cómalo. Como un Dios tan poderoso como el nuestro, aún antes que el hombre fuese creado, ya había un plan de redentor, y que Él ocuparía el lugar del ser humano. Seguidamente Pablo menciona que después de cenar, Jesús tomó la copa. O sea que Jesús comió los elementos de la Pascua. Y cuando llegó el momento de tomar el vino, que era el simbolismo de la sangre de los machos cabríos, de los corderos inmolados por los seres humanos, por el pecado, dijo: esta copa es el nuevo pacto, levántenla delante de usted. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Aleluya. Ahora ya no era el vino, es su sangre, que fue vertida en una cruz, en un acto jurídico que demandó su vida. Tomemos el vino. Gloria a Dios. Aquella noche Dios trazó el camino de su Hijo al Calvario, donde se daría cumplimiento a las palabras y al acto profético más poderoso y trascendente de la historia humana. Cuando el pan que vino del cielo, Jesús, aquel que había dicho: el que come y beba de mi sangre y de mi cuerpo no verá condenación. Ahora, después de aquel momento, los elementos, el pan y el vino, quedaron
como representativo del nuevo pacto en su sangre y en su cuerpo, el pacto de la gracia. Con su muerte se fue quitada la temporalidad y la recurrencia de los sacrificios continuos con sangre animal. Pablo está recordando siglos después, o años después, perdón, el significado tan poderoso de la Santa Cena. Póngase de pie. Bendito Padre Celestial, estamos aquí instruyendo al pueblo. Estamos dándote gracias por la enseñanza, por la revelación. Que tú, siendo en forma de Dios, no escatimaste ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que hecho semejante a los hombres, tomaste forma de siervo, sufriste por nosotros, te humillaste y te hiciste obediente a una muerte en una cruz. Todos los que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador y Redentor, tenemos la fe de que un día cantaremos el cántico nuevo de los redimidos. El cántico nuevo de los redimidos. Aleluya. Para adorar y exaltar el sacrificio de Jesús. Aleluya. Y que formaremos parte del más grande coro. Los redimidos opacarán con sus voces el estruendo de los ángeles gloriosos, contentos y alegres, los seres vivientes, los 24 ancianos. ¿Sabe por qué? Es lo que nos va a entender la Biblia. Es porque Jesús no murió por ellos. Ellos no son redimidos. Jesús no vino a morir por los ángeles. No, vino a morir por usted y por mí. Así que démosle un aplauso a Jesucristo con las manos en alto. Le damos honra, le damos gloria por su sacrificio vicario. Porque un día pondremos nuestras coronas a sus pies, como dice la Escritura en Apocalipsis, para brindarle honra y darle gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios me los bendiga a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Amén. Aleluya.